Bueno, yo me llamo Sonia Juárez y soy la profe residente de lengua. Y bueno, el tema que estamos viendo es la historieta, ¿sí? Y estamos viendo en particular la historieta argentina, el caso de Mafalda y el Eternauta. Aquí estoy compartiendo pantalla y para comenzar con este tema, lo primero y lo más importante es que nosotros definamos qué es la historieta, ¿sí? Para esto tenemos que entender que no hay una definición única de historieta, sino que hay múltiples, ¿sí? De las cuales vamos a tomar dos, porque son las que nos interesan y aunque son contrapuestas, es decir, no están de acuerdo las dos, vamos a ver que las dos funcionan para explicar lo que sucede en las historietas que vamos a analizar, ¿sí? Vamos a tomar como primer autor, ¿sí? Para ver su definición, a Scott McCloud. Aquí en la pantalla, en la filmina, me olvidé la M de McCloud. Él dice que las historietas son imágenes pictóricas, es decir, dibujos, ¿sí? Dibujos, imágenes hechas de dibujos y otro tipo de imágenes, es decir, otro tipo de imágenes que no están hechas de dibujos, que están yuxtapuestas. Yuxtapuestas significa que una está pegada al lado de la otra, ¿sí? Y que tiene por objetivo transmitir información, ¿sí? Decir algo, decirnos algo. O producir en nosotros algo. Producir risa, producir, darnos una información, es decir, informarnos, producir en nosotros conocimiento. También, bueno, puede ser producir reflexiones, ¿sí? O entretener. Por su parte, Manacorda de Rossetti tiene otra mirada. Ella no va a hablar de imágenes pictóricas, ella va a hablar de secuencia narrativa. Cuando habla de secuencia narrativa, está diciendo, ¿sí?, que es un texto narrativo. Y como todo texto narrativo va a tener partes. Y esas partes van a ser una introducción, ¿sí?, donde vamos a ver un lugar, ¿sí?, y unos protagonistas, ¿sí?, de lo que va a acontecer. Después va a tener un nudo o un planteamiento de alguna problemática, ¿sí? Algo va a pasar con estos personajes. Y finalmente un desenlace o resolución donde ese conflicto puede ser o no superado, ¿sí? Y esto es como importante porque es otra mirada, ¿sí?, de la historieta, y que vamos a ver que en algunas de las que vamos a analizar, ¿sí?, nos sirve. Bueno, entonces es esta secuencia narrativa que está formada por viñetas o cuadros. Ya vamos a ver qué es esto, ¿sí? Y dentro de estas viñetas o cuadros pueden aparecer, dice Manacorda de Rossetti, textos lingüísticos y algunos signos fonéticos, ¿sí? Expresiones fonéticas. Cuando ella habla de expresiones fonéticas, está haciendo referencia a sonidos, ¿sí? Sonidos como el disparo de una pistola, como el ladrido de un perro, ¿sí? Ya los vamos a ver bien. Entonces, cuando hablamos de historieta tenemos que partir de que la historieta es un texto y que tiene sus características propias. Y estas características tienen que ver con los elementos que la conforman, ¿sí? Entonces, como habíamos visto en una de las definiciones, la de McCloud, la de Rossetti, Manacorda de Rossetti, vamos a encontrar cuadros o viñetas. Es uno de los elementos. El segundo elemento, el dibujo. El tercer elemento, el texto. Y el cuarto elemento, las onomatopeyas, ¿sí? Entonces, estos cuatro elementos van a permitir que exista la historieta.
Obviamente algunos van a estar siempre y otros no. Por ejemplo, el texto puede o no puede estar y las onomatopeyas pueden o no pueden estar. Mientras que el cuadro, viñeta y el dibujo siempre van a estar. Y acá empezamos con esto. Vamos a empezar a desglosar cada uno de sus elementos. El primero es el cuadro o la viñeta. Y nosotros podemos preguntarnos qué es, ¿sí? El cuadro o la viñeta es el espacio donde vamos a ver lo que sucede, ¿sí? A grandes rasgos. Es un espacio donde vamos a encontrar los demás elementos, ¿sí? Si nosotros podemos verlo gráficamente, podríamos decir que cada uno de esos cuadros o viñetas son cada uno de los recuadros que forman la historieta. El ejemplo que les traigo y que está en la filmina es esta tira, ¿sí? Esta historieta de Mafalda. Si nosotros lo vemos, van a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadritos. Es decir, cada uno de esos recuadros es una viñeta. Es el espacio, ¿sí?, mínimo en el que se representa una historieta. Por ejemplo, en la primera viñeta, ¿sí?, nosotros ¿qué vemos? Vemos una niña que está sentada en una silla y vemos que detrás de ella, o al costado, un poquito detrás, hay una planta. Y luego vemos que ella dice algo. ¿Y qué dice? No sé qué me pasa hoy, ando con el ánimo por el suelo. En la segunda viñeta, es decir, en el segundo recuadro, vamos a ver a esta niña sentada en la silla, ¿sí?, un poquito más atrás, y vamos a ver a la madre, que la madre viene barriendo. En la tercera viñeta o cuadro, vamos a ver a esta niña que ya no está sentada, sino que está parada y que está viendo a esta madre que sigue barriendo, ¿sí? En la cuarta viñeta vamos a ver que ya no está la silla, ¿sí?, y ya no es el espacio en blanco, sino que de repente vemos una mesada, vemos parte de una canilla de agua, vemos la parte de abajo de la mesada y vemos a esta madre que está tirando, ¿sí?, la basura que ha barrido, ¿sí? Y en la viñeta 5 vamos a volver a ver, y ya no estamos en esa cocina, ¿sí?, ya no vemos la mesada, volvemos a ver una silla y volvemos a ver la planta que habíamos visto en el primer cuadro, viñeta, y ella, Mafalda, la niña, que dice, qué triste destino para un ánimo, ¿sí? Entonces acá podemos ver eso, ¿sí? Hay una secuencia narrativa, hay cambios de espacio, ¿sí?, y hay un movimiento, hay acciones que suceden antes y acciones que suceden después. Cada uno de esos momentos, como si fuera la fotografía, ¿sí?, cada uno de esos momentos es un cuadro o viñeta. Bien, pero para que estos cuadros o estas viñetas, ¿sí?, ya hemos dicho, nos muestran cosas y también eligen qué mostrarnos, nos muestran una cocina, nos muestran una habitación donde aparentemente no hay nada, nos muestran la niña sentada de lejos, nos muestran más de cerca. Para que esas cosas puedan pasar tenemos que hablar de un término que se llama encuadre. El encuadre, ¿sí?, es lo mismo que nosotros hacemos cuando con el celular o con la cámara de fotos queremos sacar una fotografía, ¿sí? Entonces el encuadre es este sector, ¿sí?, pequeño, donde yo elijo qué se ve y qué no, ¿sí? El ejemplo que está aquí en la filmina es esta. Nosotros tenemos que pensar que el mundo de ficción, igual que el mundo real, ¿sí?, abarca muchas cosas. Por ejemplo, yo quiero hacer una historia sobre dos hombres que están peleando, ¿sí? Y acá, por ejemplo, a la derecha tenemos la imagen total, lo que yo me imagino, ¿sí? Es un hombre con un sombrero que está pegando a un hombre que no tiene cabello, ¿sí? Eso es lo que yo me imagino. No me he imaginado el lugar, todavía
no tengo definido dónde están o no me interesa mostrarlo en este momento. Ahora, el encuadre, ¿qué sería? Lo que yo decido mostrar de eso. Entonces, si nosotros vemos acá hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a ver que yo no elegí todo, los dos hombres peleando, o un hombre pegándole al otro en este caso. Yo elegí un fragmento del hombre golpeado. Tampoco elegí todo, ¿sí? Elegí que se le vea desde arriba de la cintura, casi desde el tórax, hasta un poco más arriba de los ojos, ¿sí? Este sector. Es como que yo diga, bueno, esta parte quiero que se me vea, no quiero que se vea todo, ¿sí? Y he decidido que se vea parte de esa estrella que de alguna manera está mostrando el dolor, ¿sí? El golpe, y que se le vea, bueno, parte del torso y que se le vea la cara, el rostro. Esa es una selección. Y esa selección que yo hago de toda esa realidad es lo que va a constituir mi viñeta. La viñeta es lo que yo quiero que se vea, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que más allá de esto que está viéndose acá chiquitito, hay otras cosas que pasan. Otro ejemplo para esto es la ventana. Nosotros cuando salimos, ¿sí? Y abrimos la ventana para mirar hacia afuera de nuestra casa, nosotros no vemos todo. Desde nuestra ventana, y acá, depende del tamaño de la ventana también, vamos a ver un fragmento de la afuera, no todo. Entonces yo, por ejemplo, estoy en mi ventana y puedo sentir el sonido del colectivo, o del auto, o de la moto que viene. Y no lo voy a ver. Va a llegar un momento, ¿sí? Que bueno, mi mano es la moto, el colectivo, que va a aparecer y yo la voy a ver y voy a poder seguirla. Pero como pasa, ¿sí? Después de que pasa la parte de mi ventana, ¿sí? Yo ya no lo veo más. Sin embargo, esto de no ver no significa que deja de existir. Yo sé que la calle sigue y que el auto sigue existiendo, ¿sí? Entonces la viñeta es, por ejemplo, me ven así y pueden ver mis hombros, ¿sí? Y pueden ver parte del dibujo de mi remera, o me pongo así y no pueden saber qué ropa tengo, solamente me ven la cara y parte del labio. Entonces eso es el enfoque. Ahora, para que nosotros podamos decidir o podamos tener varias opciones, ¿sí? Esto de lo veo de lejos, lo veo de cerca, y de qué otras maneras puedo ver o puedo mostrar lo que quiero que se vea, voy a necesitar otros elementos importantes en la viñeta. El primero de estos son los planos. Y acá tenemos que ver esto. ¿Qué son los planos? Bueno, los planos, nosotros estamos muy acostumbrados a verlos. Son el enfoque que tiene, por ejemplo, la cámara de cine. ¿Sí? Cuando nosotros vemos películas, vemos los distintos planos. Porque además de permitirnos elegir si queremos que algo se vea completo o algo se vea más cerca o más lejos, ¿sí? O parte o fragmento, también nos ayuda a captar, una vez que nosotros leemos una viñeta al lado de la otra, esta idea de movimiento, ¿sí? Entonces, son varios planos. Vamos a ver, y estos planos son iguales para el cine e iguales para la fotografía, ¿sí? Entonces, la historieta, el cine y la fotografía utilizan un lenguaje parecido. El mismo lenguaje en cuanto a planos y ángulos, ¿sí? En la construcción de esto. Porque la cámara, la lente de una video también es un enfoque. Y la cámara de foto también utiliza un enfoque. El primero de estos planos es el plano general, ¿sí? Y es el plano más amplio de todos. Es decir, nos va a mostrar todo. En el ejemplo que está aquí en la pantalla, podemos ver, por ejemplo, al principio, la primera imagen que tenemos, la primera viñeta que tenemos, hablando con corrección, ¿sí?
vamos a ver que vemos una calle y vemos las casas, vemos una esquina. Entonces, estamos viendo toda una calle. ¿Sí? En la última, ¿sí?, viñeta que les presento, también, digamos, ahí hay dos personajes. Hay una maestra, que es la de pelo negro, y alguien que parece una directora, que está al lado, que es la rubia. Y vemos que ellas están paradas y están en un lugar donde en las paredes podemos ver que están pegados, ¿sí?, unos pósters de animales, de un elefante, por ejemplo. Y vemos que por delante y por detrás de ellos hay niños que están sentados en la mesa y que aparentemente están trabajando. Por lo tanto, podemos inferir que están en una escuela. Eso sería un plano general. ¿Por qué? Porque un plano general, en realidad el protagonista, más allá de los personajes que pueden aparecer o no, el personaje, el protagonista, es el entorno. Entonces tiene que ver con esta idea de texto narrativo. Nos está mostrando dónde van a suceder las cosas, ¿sí? Esto puede ser un lugar exterior, como en la viñeta 1, puede ser un interior, por ejemplo, el aula de una escuela, como en la última viñeta, ¿sí? Y como tiene esto de situarnos en dónde, por lo general es más descriptiva. Por eso es que nosotros vemos los niños, vemos las sillas, vemos los lápices, vemos, ¿sí?, lo que está pegado en las paredes, o vemos los tipos de casas, ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno, es la ciudad, ¿no? Parece un barrio, no sé, estamos en Nueva York, ¿no? Estamos en París, ¿no? ¿Sí? Nos da esa información. Otro plano que aparece, que es un poco más pequeño que el anterior, sería el plano entero. Y es muy fácil, se llama entero porque nos muestra a los personajes enteros, es decir, de los pies a la cabeza, como podemos ver en las viñetas que están puestas, y si yo diría esto, sería esto. Esto sería un plano entero, si yo tengo en cuenta, ¿sí?, esta estatuita. ¿Sí? Y lo que hace es justamente mostrarnos al personaje en todo su cuerpo. También tiene como una cuestión descriptiva, es para que nosotros sepamos si es alto, si es bajo, si es gordo, si es flaco, ¿sí?, si es petizo, con respecto, ¿sí?, a otros. Luego encontramos el plano americano, que este plano es como muy, es un plano que apareció a partir de las películas del lejano oeste. Si vemos, ya la persona se va acercando más, ¿sí? Porque este plano iría desde la rodilla del personaje hasta la cabeza. A ver si me sale un plano americano, sería más o menos así, como está este muñequito, ¿sí? Más o menos ese tamaño. Ahí. ¿Por qué se comienza a usar esto? Porque yo necesito acercarme más al protagonista. Yo necesito que se lo vea más de cerca, que haya elementos que llamen más la atención. Entonces, esto nace con las películas del lejano oeste. ¿Por qué? Porque hay escenas de esas películas que necesitan que veamos, ¿sí?, al mismo tiempo la pistola que está sacando el cowboy o el sheriff, y al mismo tiempo que veamos sus gestos, si está asustado, si está enojado, ¿sí? Y entonces el plano entero no servía, porque el plano entero se veía todo y en ese todo no se veía que sacaba el arma. Entonces esto es un acercamiento más para que se vea el arma y al mismo tiempo el rostro. En los ejemplos que tenemos aquí, podemos ver en la segunda viñeta, está muy interesante cómo está trabajado este plano americano. ¿Por qué? Porque vemos un personaje que, si bien el dibujo está un poquito más arriba de la rodilla, ¿sí?, vemos lo importante,
Y vemos lo importante que su cuerpo esté encorvado, vemos que su frente tiene arrugas, vemos que su boca también está como arrugada, y entonces es una expresión así, ¿sí? Y además tiene las manos adelante, que están así, entonces nos muestra una imagen muy perturbadora. Nosotros nos damos cuenta de que ese personaje está sufriendo, ¿sí? Para eso es un acercarse más al protagonista para ver ciertos detalles. Luego sigue el plano medio. El plano medio es justamente, va desde la cabeza hasta la cintura. Y también sirve para que veamos mucho más grande el personaje, ¿sí? Pero desde un plano medio no vemos las rodillas. Entonces es un plano mucho más cerca que el anterior, ¿sí? En los ejemplos que están aquí, en realidad no son viñetas muy dramáticas como la anterior, ¿no? Pero, por ejemplo, en la primera nos muestra un núcleo familiar, nos muestra al protagonista del Eternauta con su mujer y su niña. Entonces, ahí de alguna manera podemos, en este plano medio, podemos ver la cara del protagonista, que le dice, eso creo Elena, nosotros hemos tenido una suerte grandísima. Hay una cara, un rostro de preocupación que es importante que el lector vea, pero también al mismo tiempo es importante ver su núcleo familiar, ver esa mujer que es casi tan alta como él y ver la contraposición de esa niña, ¿no? Que además de ser chiquitita, lo mira al padre y da esa sensación de desprotección, de un ser que necesita mucho cuidado. Entonces, es muy fuerte este hombre de familia que está enfrentando una situación dura, ¿no? Que tiene que proteger a estas dos mujeres, ¿sí? Una mujer que es su esposa y una niña. Entonces, este plano ayuda mucho a ver eso, a ver la situación de este hombre, ¿no? Frente al conflicto al que tiene que de alguna manera hacer frente. En el siguiente, ¿sí? En esta siguiente filmina vamos a ver el primer plano. Es un acercamiento, es decir, venimos desde lo más grande hasta lo más chico, nos vamos acercando, ¿sí? Al objeto. Y el primer plano es cuando se ve la cabeza, solamente esta parte, ¿sí? En mi caso sería ahí más o menos, sería un primer plano. Más o menos, ¿sí? Y por lo general lo importante de un primer plano es que uno ve los gestos. Uno se olvida del resto del cuerpo y lo que ve es los gestos que hacen los personajes. ¿Por qué? Porque las emociones, si bien se pueden transmitir por todo el cuerpo, ¿sí? Donde más fácil es leer qué les sucede es a través del rostro, ¿sí? Todos los músculos que tenemos en el rostro nos permiten, ¿sí? Que quizás sin palabras nosotros podamos saber qué le pasa al otro. No es lo mismo la cara de enojado, ¿sí? La cara de contento, la cara de preocupado, o la cara de tristeza de una persona que está a punto de llorar. ¿Ven? Entonces, el primer plano tiene que ver con eso. Se ve más claramente lo que le sucede al personaje en estado de ánimo. Y luego tenemos un acercamiento mucho más profundo, que es un primerísimo primer plano, ¿sí? Esto quiere decir que no va a mostrar un rostro, sino un fragmento del rostro. Por ejemplo, a ver, una boca haciendo puchero, una sonrisa maligna, ¿sí? O los ojos de miedo, ojos de enojo. ¿Sí?
Y va a mostrar eso, o partes muy, muy próximas de un rostro, o un objeto a una distancia muy corta. Los ejemplos que están aquí son más dramáticos y no tienen que ver con rostros. Por ejemplo, en la primera viñeta vemos la mano de una persona que se sostiene o se agarra de la ventana. Y si nosotros vemos que detrás de esa mano, de ese brazo que está ahí sujetándose, hay una mujer que se está despertando, que está en una cama y que mira con cara de preocupada a este hombre del que solamente vemos el brazo, podemos pensar que este hombre se ha desmayado, que este hombre se ha descompuesto, que este hombre de repente algo ha pasado con su salud, que se ha caído. ¿Sí? Y ahí lo más importante es esa mano que trata de sostenerse frente al resto de ese cuerpo que cae. ¿Sí? Y es muy dramática. La siguiente viñeta nos presenta un dado. ¿Sí? Y uno puede decir, bueno, pero es primer plano. Y no, podría ser un primerísimo primer plano porque es un objeto que está enfocado de muy cerca. Y en este momento no podemos saber qué importancia tiene ese dado. Pero si leemos el texto que acompaña, dice, un as o un 2 me salvarían de tener que correr yo el riesgo. Era poca la chance de sacarlo, pero ¿por qué no? Entonces ahí nos está diciendo que hay alguien que quiere que salga un determinado número, ¿sí? Y que está dejando porque ese as o ese 2 va a tener implicancias fundamentales en su vida, ¿sí? Le está echando de alguna manera su destino a la suerte. Lo que él va a hacer depende de lo que salga, de los números que salgan de ese dado. Entonces ahí hay una carga dramática terrible. O sea, toda mi vida depende del número que salga en ese dado. Y el tercero es una mano, ¿sí? De esta forma, que está, ¿sí? Como en blanco y hay unas cosas raras ahí alrededor y algo negro que está acá. Pero si nosotros vemos lo que dice el texto que lo acompaña, dice, los golpes siguieron cada vez más violentos, la casa toda pareció estremecerse. Entonces, ahí es un primerísimo primer plano de esa mano que toca la puerta. Es como que el ruido ese, ¿sí? El ruido del toque de la puerta se hace gigante. Si la casa entera está en silencio y hay un golpe fuerte, eso es tremendo, ¿sí? Nos pasa, por ejemplo, si nos quedamos solos en nuestra casa, ¿sí? Y a las 3 de la mañana que estamos durmiendo y no esperamos a nadie, nos tocan el timbre. O sea, no es lo mismo que nos toquen el timbre a las 10 de la mañana, no es lo mismo que nos toquen el timbre al mediodía, no es lo mismo que nos toquen el timbre a las 7 de la tarde a que nos toquen a las 4 de la mañana el timbre. Entonces, ese primer plano de esa mano golpeando es muy fuerte, está causando algo en los personajes de esa historia. No es cualquier golpe de puerta, es un golpe de puerta que causa miedo, extrañeza y que quizá haga que la historia vaya por un lugar por el que los personajes no quieren que vaya, ¿sí? Además de los planos, también vamos a tener los ángulos de visión. ¿Qué significa eso? Un ángulo de visión es desde donde yo miro. Entonces yo, ¿sí? a este niño que le duele la muela, ¿sí? a esta tuilla, la puedo mirar así, ¿sí? Pero la puedo mirar por arriba o la puedo mirar por abajo, así. Y eso me va a dar no solamente distinta información, sino que va a hacer que este mismo objeto, tome para mí formas diferentes. Vamos a verlo despacito. El ángulo medio es el ángulo donde yo observo, ¿sí?
como si todo lo que pasa estuviera pasando a la altura de mis ojos. ¿Sí? Normal, podríamos decir, una mirada normal, una mirada de igual a igual. ¿Sí? Yo miro las cosas y parecen que estamos a la misma altura. ¿Sí? Podríamos hablar de una mirada neutral, ¿sí? En este caso, en las historietas. ¿Sí? Luego tenemos, perdón, el ángulo picado. El ángulo picado implica que yo miro desde arriba. Entonces hay información que puedo tener. Si yo, por ejemplo, ¿sí? Miro una mesa desde arriba, yo puedo ver todo lo que hay en la mesa. Todos los elementos, ¿sí? Es casi, es como la mirada de Dios, como si estuviéramos arriba y podemos ver todo. Nada se nos escapa, ¿sí? Es una mirada, ¿sí? Como abarcadora de más espacio, ¿sí? Obviamente no puedo ver lo que está abajo, por ejemplo, algo debajo de una mesa, pero me da la sensación de ver todo y verlo desde una posición de privilegio, ¿sí? Que eso también es importante. Luego tenemos el contrapicado, que es lo contrario, es mirar desde abajo. Y en fotografía se utiliza mucho este mirar desde abajo. Por ejemplo, fíjense las fotos de los artistas, de los cantantes, de las bandas de rock. Por lo general son fotos desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque entonces la figura, ¿sí?, que vemos se ve mucho más grande, mucho más imponente, ¿sí? Ese artista es lo más, es gigante con respecto a nosotros. Es decir, engrandece aquello que se ve de abajo hacia arriba. Los edificios altos, fíjense ustedes con el celular, saquenle una foto desde la altura de su ojo y después agáchense y sáquenlos para arriba y parecen mucho más grandes de lo que en realidad son. Entonces, el ejemplo que tenemos acá en esta filmina es el siguiente. Acá, por ejemplo, vemos autos que están chocados, ¿sí? Y vemos un hombre tirado boca abajo, pero lo estamos mirando desde el ángulo de abajo. Entonces, lo primero que vemos es esa mano que parece ya inerte y luego vemos lo demás. Entonces, estamos en un caos. Autos que chocan, personas que caen desmayadas o que se mueren, ¿sí? Y mirado desde abajo, es terrible, ¿sí? Entonces, esta viñeta es muy dramática, muy, muy dramática, ¿sí? Es como que ese caos es mucho más grande de lo que veríamos si lo vemos desde un ángulo medio, ¿sí? Después de ver esto, vamos a ver el segundo elemento importante de las historietas, que es el dibujo, ¿sí? ¿Por qué es importante? Bueno, el dibujo siempre va a estar, ¿sí? Es uno de los elementos que no faltan. Incluso cuando veamos una viñeta toda pintada de negro y nosotros digamos no hay nada, o toda una viñeta blanca, el blanco y el negro total son parte del dibujo. Que es muy interesante eso, no es que la viñeta esté vacía, está llena y eso es un dibujo. Pero al mismo tiempo, y esto es importante para que después pensemos por qué Mafalda usa un tipo de dibujo y el Eternauta usa otro, es esto. El dibujo va a ser el lenguaje específico de un dibujante o de una historia, ¿sí? Representar la figura humana como caricatura, como monigote, nos va a dar un tipo de lectura y un dibujo mucho más detallista, mucho más realista de los personajes, nos va a dar como una lectura más seria de la historieta que vamos a leer. Entonces ya desde los dibujos nos van a mostrar, ¿sí? Van a ver viñetas, historietas con dibujos muy, muy detallados, muy recargados, con mucha información, con perspectivas, ¿sí? Con cosas adelante y atrás. Y van a ver otras viñetas o historietas
despojadas, con poquísima información, con dibujos sencillos y simples, y eso también nos va a dar una información acerca de la lectura que tenemos que hacer. Pero más allá de eso, dentro del dibujo vamos a ver dos elementos fundamentales. Primero, el movimiento y las líneas cinéticas. Si nosotros hablamos de dibujo, ¿no? Estamos hablando de imágenes estáticas, ¿sí? No estamos hablando de los dibujitos animados, ¿sí? Estamos hablando de imágenes fijas. Entonces son estáticas. Pero nosotros en algunos momentos necesitamos, o los dibujantes en realidad necesitan, los guionistas, necesitan que estos dibujos muestren movimiento. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo una cosa estática puede mostrar movimiento? Esto es una convención. ¿Qué hacen los dibujantes entonces? Lo que hacen es usar lo que llamamos líneas cinéticas, que son líneas que se colocan, ¿sí?, marcando el recorrido del movimiento, ¿sí?, de la imagen que queremos dar. Entonces, si yo quiero mostrar que la mano hace esto, perdón, esto, yo pondré la mano acá y le haré líneas acá y líneas acá. Entonces, eso está marcando que hay una curva de movimiento. Si nosotros vemos el ejemplo de las viñetas que están acá en la filmina, vamos a ver que en la primera está Susanita y está Felipe, ¿sí? Están en una mesa, están jugando al ajedrez o queriendo jugar al ajedrez. Y de repente vemos que Susanita está con la mano así. Pero nosotros sabemos que no está quieta, sino que esto tuvo un movimiento así, ¿sí? Y que arrojó algo aparentemente. Entonces, por eso las líneas que van acá, ¿sí? Estas líneas están marcando el movimiento. Al mismo tiempo sabemos que de acá o de la mesa, ¿sí?, eso que ha arrojado Susanita ¿sí?, ha tocado y ha vuelto a salir, ¿sí? Y que le ha pegado a Felipe, porque ahí vemos una línea que va desde la mesa hasta la cabeza de Felipe, ¿sí? Y vemos que además sale una ficha, hay una ficha de ajedrez arriba de la cabeza de Felipe y que hay otra línea que está ahí. Entonces nosotros reconstruimos y decimos, Susanita agarró una ficha del ajedrez, lo tiró a la mesa, en la mesa golpeó, rebotó, golpeó en la cabeza de Felipe y sale para arriba, ¿sí? Ese movimiento nosotros lo vemos a través de estas líneas. Además de las líneas de movimiento, también tenemos algo que se conoce como metáfora visual. ¿Qué es esto? Nosotros, o los dibujantes en realidad, perdón, los autores de las historietas necesitan a veces representar de manera gráfica estados de ánimo, sensaciones o ideas que tienen los personajes. Y esto es muy difícil hacerlo, porque si no tendrían que explicar, Sonia está pensando en que esto está muy largo. Sonia está pensando en que ojalá la estén entendiendo, ¿sí? Y eso es muy difícil. O Sonia está pensando cómo explicar esto y de repente tiene una idea, ¿sí? Este gesto puede dar la cuestión de idea, ¿sí? Que alguien diga, Sonia está pensando, se le ocurrió algo. O esto, Sonia está pensando, ¿sí? Pero no sabemos qué estoy pensando, ¿sí? Si yo fuera un dibujito. Sonia está pensando, pero no sé en qué está pensando. Entonces, para que esto pueda verse en la historieta, es que ellos llegan a una convención de metáforas visuales. Entonces, si yo estoy así, ustedes pueden decir, está dormida. Pueden decir, no, le duele el cuello, ¿sí? Pero para que, o se murió, así muy dramáticamente, ¿sí? Se murió, palmó. Para que ustedes se den cuenta qué es lo que le pasa a este ser que está así, ¿sí?, se recurre a una metáfora visual. Entonces, si en la metáfora visual aparece, por ejemplo, un tronco con un serrucho que lo está cortando, dicen, está dormida, está soñando, ¿sí? Si yo esto que estoy así, aparece un foco, el dibujo de un foco, dijo, tuvo una idea, ¿sí?
En el caso de la viñeta de acá, nosotros vemos al hermanito menor de Mafalda, a Guille, que se está agarrando de, parece la pata de una silla o la pata de una mesa, tiene la lengua afuera y los ojos así grandes. Nosotros podemos pensar, ¿qué le está pasando? Ahora, sí sabemos lo que está pasando porque hay unas líneas arriba, un dibujo de cosas como que le dan vuelta, y entonces, como una elipsis así, entonces nosotros decimos, ah, se mareó, ¿sí? Esa imagen es una metáfora visual. Nosotros vemos esa convención, o por ejemplo en los dibujitos animados, que alguien le pega a otro, ¡tas! Y se ven las estrellitas o los pajaritos, que entonces dijimos, ah, sí, está tonto por el golpe, ¿sí? Esas son metáforas visuales. Luego vamos a ir al texto. El texto es como bastante complejo. Los textos aparecen en las historietas, pero aparecen de distintas formas, ¿sí? Pueden aparecer a través de un globo o pueden aparecer a través de algo que vamos a ver más adelante, que es el cartucho. Y no es lo mismo. Por lo general, el globo, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene con el cartucho? El globo nos va a decir lo que ese personaje dice, piensa o expresa, ¿sí? Es la voz del personaje. El cartucho a veces es la voz de un personaje, a veces es la voz de alguien que cuenta la historia, ¿sí? Y que no necesariamente es un personaje, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver. Bueno, el texto que dicen los personajes se presentan a través de una convención, de un gráfico que contiene ese texto, que se llama globo, ¿sí? Y puede tener distintas formas, y las distintas formas de los globos nos van a decir que eso que está diciendo el personaje puede tener distintas formas, ¿sí? Distintos significados. Lo más importante, el globo tiene dos partes, un cuerpo y un rabillo. El cuerpo es el globito, ¿sí? Donde está el texto. Y el rabillo es como la comita, que de alguna manera esta comita nos va a marcar quién habla. En el caso que tenemos acá el ejemplo, Mafalda está hablando y dice, así nunca vas a terminar de leer un libro tan gordo, ¿sí? Pero no es el único tipo de globo. Tenemos el globo normal. Bueno, hay distintos tipos de globos en realidad. El que vimos hace rato y el que está aquí es el globo normal. Es decir, se utiliza para una conversación normal, ¿sí? Donde dos personas están charlando, ¿sí? En tono neutro, tranquilos, ¿sí? Después tenemos el globo de pensamiento. El globo de pensamiento, ¿sí? A veces está representado como si fuera una nubecita, a veces es el globo normal, pero la diferencia es que el rabillo no es como una coma, sino como circulitos, que pueden ser 2 o 3. ¿Y qué significa eso? Que el personaje no está hablando, sino que el personaje está pensando, está hablando con él mismo, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay una parte del Eternauta, el personaje del Eternauta está mirando algo que no sabemos qué es, pero mientras mira eso, reflexiona, piensa y dice, un simple obrero fundidor, y se ha mostrado más capaz y resuelto que nadie. Él me defendió cuando todos huían, ¿sí? Y eso no se lo está diciendo a nadie, eso lo está pensando él. Después está el globo del grito, que lo que tiene son las siluetas, tienen estas líneas quebradas como pinchos, ¿sí? Y eso, bueno, implica eso, que la persona está gritando, que levanta la voz. Por ejemplo, en esta viñeta nosotros vemos a Susanita, que mira azorada, a Mafalda, que grita. Y Mafalda ya desde el dibujo está gritando, tiene la boca así gigante y tiene las manos aquí y dice, ¡eso ya es demasiado! ¡Es el colmo! ¿Sí? Está gritando. Entonces nosotros podemos ver la intensidad de lo que dice, el volumen y la forma a partir de
los dibujos de los globos, de los distintos globos. Después tenemos un globo de dispositivo electrónico. Esto es, en este caso, quienes hablan no son seres humanos, ¿sí? Hablan aparatos tecnológicos, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de esta viñeta, la radio, puede ser la televisión, puede ser un teléfono, ¿sí? Yo estoy acá y sale lo que me dicen en el teléfono. También pueden ser hologramas o robots, ¿sí? Lo que está marcando es que quien habla no es un ser humano. Y es un globo normal, pero, ¿sí? El rabillo tiene la forma de un rayo. Luego tenemos el globo de miedo, que bueno, tiene una forma ondulada, ¿sí? Y eso también nos está diciendo cómo es el tono de voz y el estado anímico del personaje que lo enuncia. Aquí en el ejemplo lo podemos ver todo, porque, a ver, está Mafalda, ¿sí? Puesta contra la pared, bueno, yo en este caso estoy puesta contra la biblioteca, espero que no se caiga, ¿sí? Y está así, como queriéndose meter adentro de la pared, los ojos grandes, la boca hacia abajo porque está asustada, y además la pregunta, pero no pregunta, ¿es hereditaria? Pregunta, ¿y es hereditaria? Con miedo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo eso, ¿sí? A nosotros nos va dando información, ¿sí? No solamente el dibujo, sino el dibujo más el texto que está en el globo, y el globo nos está diciendo cómo lo dice, qué es lo que le pasa a ese personaje. Luego tenemos los globos con varios rabillos. ¿Eso qué significa? Que varias personas dicen lo mismo al mismo tiempo, ¿sí? Y esos rabillos van para cada una de las personas que dicen. Entonces, en el ejemplo tenemos a Susanita, que fíjense en la viñeta 1, está ella sola, y dice, ¡viva la patria! ¿Sí? En la viñeta que sigue, o en el cuadro que sigue, está Manolo, Miguel, Mafalda, Felipe, y los tres contestan juntos, ¡viva! ¿Sí? Luego tenemos los globos del discurso distendido. ¿Qué significa eso? Estos globos marcan que entre la primera cosa que se dice y la que sigue pasa un lapso de tiempo, que no necesariamente es muy largo, ¿sí? Esto, bueno, o la persona está pensando o está hablando lento, ¿sí? O el discurso que dice va a ser demasiado largo, entonces necesita entre uno y otro respirar para poder seguir hablando, ¿sí? Y gráficamente es un globo que está a punto de cerrarse y después aparece otro y recién el rabillo. El ejemplo que está acá es Mafalda, que dice, tampoco, no hay caso. Fíjense cómo este globo de discurso extendido nos hace que no leamos todo junto. Hay una pausa entre una y otra cosa que también nos está marcando, ¿sí?, qué es lo que pasa con el personaje. En este caso, Mafalda está triste, entonces dice, tampoco, no hay caso. ¿Sí? Eso marca aún más, digamos, la pesadez de esto que se dice, la tristeza, ¿no? Después aparece el cartucho, ya no hay más globos. Es decir, que este texto no lo dice ningún personaje. O, y esto es importante en el Eternauta, si el personaje habla desde el cartucho, es algo que ha sucedido antes o algo que imagina que va a suceder después, ¿sí? Por lo general, ¿sí?, al igual que el plano general, los cartuchos nos sitúan en el lugar donde se van a desarrollar los hechos de la historia, y también va a hacer algunas disquisiciones o reflexiones sobre lo que pasa en la viñeta, ¿sí? Por ejemplo, en este vemos la calle, una calle donde hay casas que están con las luces apagadas, y hay una casa que tiene una ventana iluminada,
Eso ya es mucha información. Y vemos que es de noche y que no andan autos y no hay gente, entonces podemos presumir que es la madrugada, ¿sí? Y dice, era de madrugada, apenas las 3. No había ninguna luz en las casas de la vecindad. La ventana de mi cuarto de trabajo era la única iluminada. Nos da, o sea, ahí nos está diciendo que esta persona que está contando la historia nos lleva a algo que ya pasó, ya sucedió, ¿sí? Y nos ubica en un barrio y nos ubica en una hora determinada. Después vuelve a hablar este narrador y dice, hacía frío, pero a veces me gusta trabajar con la ventana abierta, mirar las estrellas, descansa. Y ahí no solamente vemos esta cuestión de dónde está, sino también vamos conociendo los gustos o las necesidades de este narrador, ¿sí? Como por ejemplo que les gusta mirar las estrellas porque mirar las estrellas lo relaja, ¿sí? Esa es una información adicional que tenemos de el narrador. Ahora, además de los cartuchos, tenemos las letras. Y las letras también no van a ser todas las letras iguales, ¿sí? Son las letras que aparecen en los cuadros de pensamiento, en los cartuchos, en los globos, en los distintos globos y en los cartuchos. Entonces, tenemos 3 tipos de letras, capaz que hay más, pero en estas historietas que nosotros estamos analizando ahora hay 3. Está la letra normal, ¿sí? Del mismo tamaño, es decir, que todo lo que aparece es del mismo tamaño, que nos habla de una expresión neutra, de una expresión normal, cotidiana, relajada. El ejemplo aquí es la mamá de Guille y de Mafalda y la señora, ¿sí? Que habla con ella. Si vemos el principio, la primera viñeta y la última, vamos a ver que en las dos se están llevando bien. No hay roce, choque, ¿sí? Porque las dos son muy amables y el tamaño de la letra es la misma. Ahora vamos a ver qué pasa cuando aparece una letra grande. La letra grande nos está hablando de que se eleva la voz. El personaje, no sé si grita, no sé si llega a gritar, pero el volumen sube. Entonces, el ejemplo de esto es, está Manolo y Mafalda caminando y aparentemente vienen de la escuela porque los dos traen, bueno, en esa época se usaban los portafolios, ¿no? Entonces él le dice, lo bueno de estos primeros días de clase es que la maestra todavía no conoce bien a cada alumno. Vamos a la segunda viñeta, sigue hablando Manolo, ¿sí? Y dice, para ella por ahora somos todos más o menos iguales, no hay mejores ni peores ni nada, ¿sí? Y en la tercera viñeta vemos que hay un acercamiento, podríamos hablar de casi un primer plano, ¿sí? No es un primer plano total, pero hay casi un primer plano, ¿sí? Y de nuevo vuelve a hablar Manolo y dice, hasta es capaz de pensar que tal vez yo puedo llegar a ser el primero del grado. El primero del grado significa el más inteligente, el más bocho, ¿sí? En la viñeta siguiente vamos a ver que se alejó. Estábamos aquí y ahora de repente los vemos no solamente a Mafalda y a Manolo enteros, sino que también vemos la calle y vemos el árbol. Entonces podríamos hablar de un plano general, ¿sí? Si en la primera y segunda viñeta hablamos de un plano entero, en esta cuarta viñeta podemos hablar de un plano general. Y la viñeta última, la que sigue, también es como un plano general, pero acá y hay un globo de diálogo. Lo único diferente es que acá la letra es más grande y más oscura. Entonces queremos ver ahí que Manolo levanta la voz. Entonces si viene y dice, que yo puedo llegar a ser el primero del grado. Y después empieza, la muy bestia, yo, el primero.
¿Sí? La risa hace que la voz de de este personaje, de Manolo, suba. ¿Sí? Puede pasar al revés. Puede pasar que la voz se vaya afinando y se haga más finita. ¿Sí? Que la voz vaya bajando de volumen. Y esto se hace cuando la letra empieza a decrecer. ¿Sí? Y el ejemplo es este. Está Libertad, la nena de Peticita, junto a Susanita. Y empiezan a hablar. Y le dice, ¿a tomar un helado? Ahí está más grande. Y Susanita, ajá. En la siguiente viñeta, Libertad dice, hoy hay que pensar en la revolución social, no en tomar helados. En la siguiente viñeta, hoy hay que pensar en realidades, no en cucuruchos. En la siguiente viñeta ya, ¿sí? Susanita ni la escuchó y ya está comiendo su helado, lo está saboreando. Y Libertad la mira y empieza, hoy hay que pensar en... ¿Sí? Es decir, frente al helado, ¿sí? Su discurso pierde fuerza. ¿Por qué? Porque ella desea ese helado. Entonces, frente al helado, la revolución social como que pierde fuerza. ¿Sí? Y en la siguiente viñeta es mucho más gráfico porque ella se queda callada. Directamente el helado, y verla a Susanita comiendo el helado, hace que ella se quede sin palabras. Simplemente la mira. Y en la viñeta siguiente se dio a la tentación del helado porque le dice al heladero, un escapismo de vainilla y pistacho, por favor. O sea, frente al helado, la revolución social perdió. ¿Sí? Y esto está bien marcado por cómo va decreciendo el volumen de su discurso hasta que queda callado. Después también tenemos los textos con ondulaciones, ¿sí? Son estos textos que quieren dar, de alguna manera, dibujar en el espacio digamos, los tonos de la voz, estos tonos que suben y bajan y vuelven a subir y vuelven a bajar y hacen como ondas. Entonces, justamente, se van a mostrar como letras que siguen este dibujo de ondulación. El ejemplo que tenemos es Felipe y Manolo están jugando al ajedrez, ¿sí? Y Susana le dice a Mafalda, ¿no es sorprendente que Manolito, con lo bestia que es, haya asimilado también los secretos del ajedrez? Y Mafalda dice, ¿qué? Y de repente Manolo le gana a Felipe y entonces te dije, ¡gol! Fíjense que el primer gol, el de la segunda viñeta, es derecho. Entonces es ¡gol! Pero el de la siguiente viñeta ya no es así. Ahí dice ¡gol! ¿Sí? Está más entonado, es como si fuera cantado. ¿Sí? Y lo último, las onomatopeyas. Las onomatopeyas son los sonidos. Son sonidos, como por ejemplo este que hace en la silla, que me muevo, o el sonido de un golpe, ¿sí? O el sonido de una explosión. Que no hay otra forma de que el sonido entre en el dibujo, en la viñeta, en la historieta, si no es por medio de representaciones, de palabras, ¿sí? Que han quedado como una convención, un acuerdo, para que esas siglas, sí, podemos decirle palabras, representen el sonido de algo en particular. Entonces acá tenemos una explosión, va a ser boom, un golpe, paf, y el soplar adentro de algo va a ser, ¿sí? Y nosotros con eso reponemos la sonoridad que el arte gráfica, la narrativa gráfica no tiene, ¿sí? Finalmente vamos a ver cómo analizamos una historieta.
Y esto es como muy importante. Todos estos elementos que hemos ido viendo, y hemos ido viendo cómo se hace un análisis, lo vamos a reponer en esta última, porque a partir de este ejemplo tienen que hacer la tarea, ¿sí? Cuando decimos analizamos una historieta es poner en juego todos estos elementos que los hemos ido viendo de a uno. La historieta que les propongo es sencilla, tiene solamente 4 viñetas o 4 cuadros, ¿sí? Como habíamos dicho, esta viñeta nos está contando algo, entonces nosotros en la primera viñeta lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos a quiénes estamos viendo. Personajes, lugar y tema, ¿sí? En este caso no hay cartucho, primero, no hay cartucho, o sea, no hay un narrador que nos sitúa en un lugar y en un espacio, y en un tiempo, digamos. Lugar y espacio son lo mismo, sino en un tiempo, si es algo que sucedió antes. Entonces, nosotros entendemos que al no haber cartucho, esto está sucediendo en vivo y en directo, está pasando ahora, ya, ¿sí? Y hay dos personajes, dos niños que están sentados, se puede ver un tablero de ajedrez, entonces podríamos hablar que es un plano, podríamos decir un plano general o quizá un plano entero. Tan general no es porque vemos una pared blanca, no sabemos dónde están. Sabemos que no están afuera, sabemos que no están en una plaza, sabemos que no están en la vereda de una calle, la vereda, digamos. Sabemos que posiblemente estén dentro de una habitación de una casa, ¿sí? Y por convención vamos a leer, ¿sí?, los globos, ¿sí? Si bien dijimos que se leen de izquierda a derecha, en este caso leemos primero lo que está arriba y después lo que sigue. Entonces la primera que habla es Mafalda. Y Mafalda dice, no seas así, Felipe, explícame. Juro no interrumpirte. Y Felipe la mira, y ya en el dibujo vemos que hay cierta desconfianza. Y Felipe le dice, así lo espero. Bien. En la segunda viñeta no ha cambiado el plano, ¿sí? Seguimos viendo lo mismo, ¿sí? Y ahora el único que habla es Felipe. Las letras son iguales, entonces no hay ni subida de voz ni bajada de voz. Podemos decir que están hablando de una forma cordial. Y Felipe agarra una de las fichas del tablero de ajedrez y le dice, bien, este es el rey puede comer hacia adelante, para atrás, para los costados, en fin. Come algo así como para todas partes, ¿sí? Esta viñeta está como fea y yo no tengo lentes, ¿sí? Y Mafalda simplemente escucha. En la tercera, el plano sigue siendo el mismo y hay dos globos de diálogo, sigue siendo diálogo, pero sí vemos que el segundo globo, el que está abajo, las letras son un poquito más grandes que la primera, entonces hay una subida de tono. Felipe dice, los peones en cambio solo pueden comer nada más que, y entonces Mafalda dice, ¿ves? ¿Ves? Ahí hay una subida de tono. Y en la última viñeta, ¿sí?, están las letras mucho más grandes y están negras, ¿sí? Por lo que podemos pensar que ya Mafalda de alguna manera está próxima a gritar o está gritando, pero no de manera desaforada, porque el globo sigue siendo normal, ¿sí? Pero que eleva más la voz. Y Mafalda, el dibujo también, digamos, Mafalda está así, se le ve la boca grande y las manos así duras, y dice, después se extrañan que avance el comunismo, ¿sí? Entonces, mientras en la viñeta 1 nos dice que son dos niños y uno le está enseñando al otro a jugar al ajedrez, en las viñetas 2 y en las viñetas 3 vemos los movimientos de ciertas fichas del ajedrez. Pero no son cualquier ficha. Vamos primero con el rey y después con el peón. Eso va a permitir que después, ¿sí?, esta tira cómica, ¿sí?, termine con la reflexión enojada de Mafalda. Y acá tenemos que ir a ver esto, ¿sí? Hay cosas que nos tienen que empezar a ver, ¿sí?
primero el rey, después el peón, cómo come el rey se mueve para todos lados, el peón solo hacia adelante. Y uno tiene que pensar, ¿y qué tiene que ver el ajedrez con el comunismo? Bueno, ahí tenemos que ver, sabemos, aunque no sepamos cómo es el ajedrez, ahí nos están marcando que cada ficha del ajedrez tiene una forma particular de moverse. Ahora el comunismo, ¿qué es? Si no sabemos qué es el comunismo, tendremos que ir a un diccionario o a internet y leer un poco acerca del comunismo o preguntarle a alguien, ¿sí? Pero, a ver, en este caso, el comunismo nosotros podemos decir que es una ideología, ¿sí?, política que plantea que no haya clases sociales, es decir, que no hayan diferencias de clases. Nuestra clase social está clase alta, clase media, clase baja, indigente, ¿sí? Los que tienen mucho, los que viven corriendo para tener lo justo y los que ni siquiera llegan a tener lo justo. Si nosotros ponemos esto en términos de fichas de ajedrez, podemos decir que los ricos son los reyes. Y quizá los peones sean o la clase media que está así, rascuñando, o incluso también podría ser la clase pobre, que tiene poco movimiento, hay pocas cosas que puedan hacer, ¿sí? Sí, que no tienen muchas oportunidades, a eso voy. Una persona rica puede optar por 500 cosas, ¿sí? Ay, este verano me voy de vacaciones a Cancún, me voy a Francia, o no sé, o me voy a Rusia, ponele, o me voy a Hong Kong, ¿sí? Mientras que el pobre no puede ir, apenas puede, no sé, irse al río, ir a un natatorio municipal, digamos, ¿sí? Que las opciones que tienen son distintas y eso tiene que ver con el movimiento. El rico puede hacer muchas cosas, el pobre y su movilidad es reducida, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos esta comparación, que no la estamos haciendo nosotros, nos la está proponiendo el dibujante de esta historieta, que es Kino. Kino nos propone que nosotros hagamos esta lectura. Entonces, Kino nos da el ajedrez y el comunismo. Ahora, nosotros estamos poniendo, digamos, la comparación. Estamos viendo lo que él nos deja en blanco. Nosotros estamos uniendo qué tiene que ver el comunismo con el ajedrez. Estamos reponiendo esa información que él no nos está dando, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que Mafalda se enoja. ¿Por qué? Porque Mafalda dice que esto no es posible. O sea, si nuestra vida, ¿sí?, si nuestra vida es como este tablero de ajedrez, donde hay gente que tiene muchas oportunidades y posibilidades y opciones y otras que no, y claro, si esta es nuestra, podríamos decir, nuestra democracia, si nuestra democracia permite que vivamos así, que haya injusticias, ¿sí?, porque es una injusticia, o que no todos tengamos las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, entonces con razón hay más gente que se hace comunista. Porque claro, el peón quiere dejar de ser peón, quiere poder tener las posibilidades del rey, ¿sí? Y en esto reside lo gracioso o lo reflexivo de esta tira cómica. Entonces, la invitación es que elijan uno de las historietas que les propuse y que puedan, de esta manera, respondiendo a las preguntas que le doy, analizar una. Bueno, eso es todo. Espero que les haya resultado interesante y cualquier duda pueden consultar conmigo. Gracias.